Buenos días, vamos a presentar nuestro análisis del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Pero no solo vamos a hablar del libro, la idea es leerlo a través de 3 objetos. La novela original de 1886, una de sus adaptaciones más arriesgadas, la película de Terence Fisher de 1960, y una caricatura editorial del estadounidense Buck Showmaker que usa al Dr. Jekyll para hablar de la bomba atómica. 3 objetos, una sola pregunta. ¿Cómo pensamos el mal cuando el mal vive adentro nuestro? Somos Esteban Trujillo, Manuela Rondón y Santiago Castro. Esta es la ruta, 6 paradas. Primera, una biografía muy general de Robert Louis Stevenson. ¿Quién era, en qué época vivió y cómo escribió esta novela? Segunda, el resumen del libro, la trama, los momentos importantes que sostienen la historia. Tercera, el análisis ético. ¿Cuáles son las tesis filosóficas del libro y por qué un texto de 1886 sigue siendo importante para pensar la ética hoy? Cuarta, la película de Terence Fisher de 1960. ¿Qué tan fiel es al libro? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la escena más importante? Quinto, la obra de arte que tenemos al frente. Una caricatura de Buck Showmaker que conecta directamente a Jekyll con la política nuclear de Estados Unidos. Y sexto, cerramos uniendo los 3 objetos con la pregunta de fondo. Vamos. Bueno, antes de continuar con la lectura, vamos a hablar un poco del autor. Robert Louis Stevenson. Nació en Edimburgo en 1850, pertenecía a una familia de famosos fareros en toda la costa escocesa. Su familia quería que él fuera ingeniero, sin embargo, él se dedicó al derecho, aunque no lo pudo ejercer debido a sus problemas de salud relacionados con los pulmones. Tuvo que trasladarse constantemente a lo largo de su vida a distintos países como Francia. Finalmente se instaló en Samoa y murió a los 44 años. Stevenson era escocés, más no inglés. Esto es relevante debido a que en Edimburgo, en el siglo XIX, la ciudad tenía literalmente una doble cara, que era la New Town, como una parte muy elegante, y la Old Town, que eran básicamente callejones oscuros. Este contraste se dice que lo marcó para su obra. Dr. Jekyll y Mr. Hyde la escribió en 3 días. Aunque su primer manuscrito fue muy rechazado, él lo quemó entero y reescribió la versión que tenemos hoy en día. La novela es corta, consta de 10 capítulos, pero su estructura es muy ingeniosa. Stevenson armó esta como si fuera un rompecabezas. Empezamos estando en Londres en el siglo XIX y el protagonista no es Jekyll como se cree, sino Gabriel Utterson, que es un abogado serio y amigo cercano de Jekyll. Utterson empieza a investigar porque es inquietante el testamento de su amigo, debido a que al doctor dejó toda su fortuna a un hombre súper raro, Edward Hyde, al que nadie conoce, y despierta como una curiosidad instantánea. Durante los primeros 8 capítulos creemos que estamos en una novela de misterio, debido a que hay un crimen brutal, un sospechoso, pistas, cartas. Sin embargo, en los 2 últimos capítulos, en la carta del Dr. Lanning, aparece la confesión completa de Jekyll. Hay 5 momentos específicos para entender la trama sin espolear más de la cuenta. En primera instancia aparece Hyde pisoteando a una niña en un piso en Londres. Esta imagen nos muestra que no es un ser humano normal. En segunda parte está Utterson, donde descubre el testamento de Jekyll y que le ha dejado todo a Hyde. Esto lleva a pensar a que su amigo tal vez está siendo chantajeado. En tercera instancia está el asesinato del señor Devers Karen, que era un anciano respetable y un miembro del Parlamento, en donde Hyde lo mata a bastonazos en la calle sin una razón aparente. Aquí ya hay una policía intermediando, ya que es un caso público. En cuarta instancia está el mayordomo Paul, que le pide ayuda a Utterson porque su amo lleva días encerrado en un laboratorio. Aquí tiran la puerta y no encuentran a Jekyll, sino encuentran a Hyde, muerto, vestido con la ropa del doctor. Y por último, el quinto momento es cuando aparece el golpe maestro, la carta que Jekyll dejó, y ahí confiesa todo: la poción, la doble vida, como al principio podía controlar la transformación y poco a poco
fue Hyde quien empieza a aparecer sin la necesidad de la droga. Y la frase clave es que toda la novela está escrita bajo: el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Ahora vamos a la razón ética del libro. Aquí identificamos 3 tesis. La primera y la más importante es que el mal no viene de afuera. Hyde no es un diablo, no es una posesión, no es un virus, no es algo que contagia a Jekyll, sino que Hyde es Jekyll. Es la parte de que ya existía y que el doctor decidió liberar a partir de una droga. Esto es muy radical para 1886, debido a que la literatura anterior gótica, como se le llamaba, era Drácula o Frankenstein, ya que esto ponía a un monstruo externo que afectaba al personaje principal. Sin embargo, Stevenson lo mete dentro como si fuera un protagonista. La segunda tesis es una crítica directa a la moralidad. Esa sociedad londinense exigía perfección fachada aparentemente impecable, y eso obligaba a la gente a esconder sus deseos en vez de integrarlos. Jekyll ya vivía una doble vida antes de la poción. La poción solo le permite hacerla pagar sin un costo social. Y por último, la tercera es que la ciencia sin ética se devora al científico. Jekyll experimenta sobre sí mismo, sin colegas, sin supervisión y sin freno moral. Y la novela nos muestra cómo este conocimiento sin responsabilidad se resuelve al mal, lo libera. Es una conexión directa con Frankenstein y, como veremos al final, una bomba atómica. Continuando, si la diapositiva anterior era una tesis, esta es la pregunta, y es: ¿por qué un libro en 1886 sigue siendo importante para la ética de hoy? Para esto planteamos 4 razones. La primera es que nos obliga a aceptar la ambigüedad, la pretensión de ser buenos, puros en lo que es lo que produce Hyde. Stevenson nos dice: el primer paso para gobernar tu lado oscuro es reconocer que existe. Segundo, anticipa toda ética científica moderna. Cada vez que aparece una tecnología nueva con poder de transformar al ser humano, los anticonceptivos, el ADN, etc., los comentaristas vuelven a Jekyll. Es una metáfora reutilizable porque el problema de fondo no cambia, solo el poder técnico sin marco ético. Tercero, denuncia la hipocresía. Stevenson le está hablando muy directamente a Inglaterra victoriana, una sociedad obsesionada por las apariencias, donde los señores respetables tenían vidas dobles bien documentadas. La crítica funciona en cualquier sociedad que castigue las apariencias y no los actos. Por último, el final del libro, Hyde aparece sin necesidad de la droga. Eso significa que el mal practicado se vuelve un hábito y el hábito se vuelve un carácter. Es la teoría de las virtudes al revés. Es la advertencia ética más fría del libro. Bueno, la película, pasamos a la película que vamos a analizar. Es de 1960, británica, producida por Hammer Films. El estudio es famoso por los Drácula con Christopher Lee. La dirige Terence Fisher, que es, como en esa época, el director estrella de horror gótico inglés. Se llama The Dull Face of Dr. Jekyll. Esta película súper interesante y tiene su buena entrega porque nos muestra 2 personalidades distintas, 2 caras diferentes en un mismo personaje. Dura 88 minutos. El protagonista es Paul Messi, hace el doble rol de las 2 personalidades. Y aquí viene lo interesante. Lo que hace única esta versión es que Fisher invierte la imagen tradicional del personaje. En todas las películas de 1931 con Freddie March, la de 1941 con Spencer Tracy, Jekyll es el guapo y Hyde es el monstruo deforme. Fisher hace exactamente lo contrario. Su Jekyll feo, aburrido, con barba descuidada, ropa pasada. Su Hyde es joven, afeitado, bien presentado, atractivo, encantador. Esa decisión que parece estética, que es en realidad una lectura ética muy fuerte. El mal de esta película es que es seductor, no repulsivo, tiene el encanto del mal. En la novena diapositiva pues podemos ver que la película prácticamente tiene un cuarteto de personajes principales. Empezamos por Jekyll, lo interpreta Paul Messi, como ya lo había dicho anteriormente, que hace 2 roles, el de Jekyll de Fisher, que es muy distinto al del libro porque es un científico solitario, retraído, con barba descuidada, con ropa antigua. En este caso su esposa lo engaña y él lo sabe, pero él no hace nada.
es casi un fantasma en su propia casa. Su mujer es nueva. En la película no existe en el libro original, en la película se llama Kitty y lo interpreta Doug Adams. Es bella, joven, aburrida del matrimonio, tiene una aventura con el mejor amigo de su esposo. Ese amigo es Paul Allen, interpretado por Christopher Lee, ya que es muy famoso en esa época por Drácula. Le dijo después que era uno de los mejores papeles de su carrera. Allen es el típico amigo parásito, jugador, boy band, siempre pidiéndole plata prestada a Jekyll y mientras tanto está en la cama con su esposa. Finalmente Hyde también, Paul Massey, joven, afeitado, ojos azules, elegante, magnético, el mal con cara de príncipe, lo que hace que Hyde en esta película sea brutal. Viola, asesina, manipula, tiene un personaje muy fuera de contexto, un personaje no muy ético que a través de sus encantos también lleva de una forma como muy agresiva. En ese lapso también desea Kitty, la esposa que es de Jekyll, del otro rol del personaje. Y también en una forma morbosa, en parte de la película tiende a ser muy agresiva, hasta la llega a agredir. La pregunta ya, como para contestar en la décima pregunta, es ¿qué tan fiel es la película al libro? Pues conclusión es como es una tradición creativa, o sea, como que conserva lo importante a nivel filosófico y cambia casi todo lo demás. Conserva la premisa central, sí, la posición que separa el bien y el mal dentro de un mismo hombre, como lo muestra en gran parte de la película. Conserva la pérdida progresiva de control y Hyde cada vez gana más espacio. Conserva el final trágico, Jekyll solo puede detener a Hyde matándose a sí mismo. Y conserva el nombre de Utterson como personaje secundario. Ahora lo que cambia primero es la apariencia, ya como lo dijimos, pues de Jekyll feo, Hyde guapo. Segundo, inventa toda una trama de adulterio. Jekyll tiene una esposa, la esposa tiene un amante que es el mejor amigo. Jekyll es el motor prácticamente del drama. En el libro no hay esposa ni amante. También cambia el género literario. El libro es un mismo misterio donde la sorpresa es descubrir que Jekyll y Hyde son la misma persona. La película te lo dice en los primeros 10 minutos prácticamente. También se concentra como en un drama erótico, trágico, añade mucha violencia sexual, explícita, también tiene pues escenas como muy fuertes en ese sentido. Pasando a la diapositiva 11, como que la escena clave y la película es muy distinta a cualquier escena equivalente en el libro o otras adaptaciones. En la del espejo del laboratorio, Hyde regresa después de una noche de exceso, se mira al espejo y en lugar de ver su propio reflejo ve a Jekyll. Los dos hablan. Hyde acusa a Jekyll de cobarde, de haberlo tenido encerrado como en toda su vida, de fingir respetabilidad, y entonces en este caso Jekyll pide que se detenga. Es como que la primera vez que en una adaptación como que también cinematográfica las dos mitades como que se ven cara a cara y dialogan. ¿Por qué es la escena? 3 razones. Una resume la tesis del libro en una sola imagen. El otro no está fuera, es un monstruo separado, está en el espejo. 2. Es el punto de retorno. Después de esta conversación, Hyde empieza a tomar el control y sin necesidad de la poción, exactamente como en el libro. Y 3. En términos del cine, Fisher reemplaza la transformación física espectacular, la que todos esperamos que cuando vemos en una película de Jekyll y Hyde, y con efectos de maquillaje por un duelo psicológico. Es una decisión radical pues para los años 1960 y es lo que vuelve interesante incluso si es una traición al libro. La forma de transformar al doctor es haciéndolo hablar consigo mismo, pero prácticamente sería eso. Es una película muy interesante, muy buena, tiene una muy buena adaptación para esas épocas, esos años. Y continuamos con mi compañero Esteban. Última pieza del análisis. La obra de arte se llama Dr. Jekyll o Mr. Hyde, Atoms for Peace and War, y es del caricaturista estadounidense Bob Shoemaker. Está en el Dallas Museum of Art. Es tinta y crayón sobre papel, una caricatura editorial, es decir, una viñeta publicada en prensa y no un cuadro de museo en sentido tradicional, aunque acabó en uno. Shoemaker es un hombre importante en su gremio, 2 veces ganador del premio Pulitzer de caricatura editorial en 1938 y en 1947. Trabajó para el Chicago Daily News y creó el famoso personaje John Q. Public, el ciudadano común estadounidense. Lo que vemos en la obra es esto: un hombre alto, trajeado, con corbata, los ojos cerrados, sereno, casi orgulloso. Y en su pecho está escrito Atom for Peace, y emergiendo de su propio cuerpo, como saliendo de su pecho, hay una criatura encorvada, peluda, con garras,
cara de monstruo, una bestia. En el pecho de la bestia dice Atom for War, es decir, el hombre civilizado y el monstruo no son dos seres distintos, son uno solo, es Jekyll y Hyde aplicado a la política atómica. Vamos al mensaje. Para entender la obra hay que entender el momento. En diciembre de 1953, el presidente Eisenhower da ante la ONU el famoso discurso Átomos para la Paz. La propuesta es: Estados Unidos compartirá tecnología nuclear con otras naciones, pero solo con fines civiles, bien sea energía, medicina o agricultura. Es una campaña de relaciones públicas enorme, pero al mismo tiempo Estados Unidos ya había lanzado 2 bombas atómicas sobre Japón 8 años antes y estaba acelerando la carrera armamentista con la Unión Soviética, desarrollando bombas de hidrógeno mucho más potentes que las de Hiroshima. La política tiene literalmente 2 caras. Shoemaker dice 3 cosas con esta obra. Primero, denuncia la hipocresía de esta doble política. Hacia afuera somos el átomo noble, hacia adentro seguimos haciendo el átomo monstruo. Segundo, y esto es lo más importante, el dibujo no muestra a 2 personajes separados. La bestia emerge del cuerpo del hombre, no está al lado. Igual que Hyde sale de Jekyll. Shoemaker está diciendo, no son 2 átomos distintos, es el mismo átomo, la misma tecnología, las mismas fábricas. Y tercero, lo que Stevenson temía en lo individual, el Hyde practicado se vuelve hábito. Shoemaker lo traslada al Estado. Una nación que cultiva su Hyde nuclear puede dejar de volver a ser Jekyll. Es la advertencia ética de la novela aplicada a la geopolítica. Para cerrar, una sola idea atraviesa los 3 sujetos que vimos hoy. El libro de Stevenson en 1886 pone el mal dentro del hombre respetable. Hyde es Jekyll. La película de Fisher en 1960 añade un giro importante. Ese mal no necesariamente es feo, puede ser hermoso, seductor y por eso más peligroso. Y la obra de Shoemaker, en plena Guerra Fría, traslada toda esa dualidad al cuerpo del Estado Nacional. Estados Unidos como el hombre civilizado que carga adentro un monstruo nuclear. En los 3 casos el mensaje es el mismo y por eso elegimos esta selección. El monstruo no es el otro, no es el extranjero, no es el demonio, no es la URSS, somos nosotros mismos y por eso da más miedo. Y por eso, 140 años después de publicado el libro, sigue diciendo algo importante. Esto es todo, muchas gracias.